vez y abriendo tu Biblia, por favor, en el capítulo 28 de Mateo. Y llevamos 2 años estudiando el libro de Mateo, versículo por versículo, y estamos en la penúltima predicación. El próximo domingo terminamos. Ya los pastores nos dirán cuál es el siguiente libro que estudiaremos como iglesia. Pero abre tu Biblia en capítulo 28 y vamos a estar escudriñando los versículos del 11 al 15. El título de esta predicación se llama El informe de los guardias, basado en Mateo 28 del 11 al 15. Sin embargo, yo le pongo un subtítulo, ¿no? Y le pongo ¿por qué creer en la resurrección de Cristo? Y el propósito de este sermón es, ante tantas teorías, Isaac, ¿me puedes pasar mis hojas? ¿Están en la bocina del sermón, por favor? Atrás, en la bocina atrás, ¿dónde está? Disculpen. Ante tantas teorías que ponen en entredicho la resurrección histórica de Cristo, disiparemos cualquier duda, porque existen muchas evidencias abrumadoras de que la resurrección de Cristo fue real, no fue un cuento de hadas, ¿no? Y si Él resucitó, tú y yo también vamos a resucitar y estaremos en su reino venidero. ¿Has oído alguna vez de las teorías de conspiración? Una teoría de conspiración, si no lo habías oído, es aquella teoría alternativa a la oficial que explica algún acontecimiento de importancia político, social, cultural, religioso, histórico, por medio de la acción secreta de grupos poderosos o de gran influencia. Y seguramente has oído muchas teorías de conspiración. Una de las más famosas, ¿no? Y ayer platicaba yo con mi papá, ¿no? La muerte de Paul McCartney. Allá en el año de 1966 se dice que murió, ¿no? Y que lo sustituyó un canadiense. No sé si has oído esa teoría, ¿no? Los que son músicos. Y dicen que los Beatles dejaron en sus portadas de sus álbums pistas para que los fanáticos descubrieran la verdad. Tan así que en creo que es su último disco, si no me equivoco, si se fijan, el único Beatle que va descalzo es exactamente Paul McCartney, ¿no? Es el único que no tiene zapatos. Incluso si ves la portada del Sargento Pimienta, también hay un ataúd lleno de flores y se dice que es un homenaje a la muerte de Paul McCartney. La muerte de Elvis Presley, ¿no? El 16 de agosto de 1977, muchas de las teorías de conspiración dicen que él fingió su muerte, ¿no? Y unos días después de su muerte, vieron incluso a un hombre en agosto de 1977 tomando un avión a Argentina, ¿no? Con un parecido muy, muy fuerte a él, con un sobrenombre llamado John Burroughs. Y este sobrenombre es el que él utilizaba con sus amigos más íntimos. Incluso el certificado de función dice que pesaba 77 kilos, cuando Elvis Presley realmente pesaba 113 kilos. Otro evento que llama la atención es que sus familiares no cobraron el seguro de vida. En Estados Unidos no es delito que tú finjas tu muerte, pero sí es delito que cobres un seguro de vida de haber fingido tu muerte. Entonces, si ellos no cobraron el seguro de vida, pues algo llama la atención. Otra teoría de conspiración, Hitler que no murió, ¿no? Nunca encontraron su cuerpo y por lo tanto viajó y huyó a Argentina. Ya incluso salieron libros de que Hitler estaba en Argentina, ¿no? Otra teoría de conspiración, el hombre nunca llegó a la luna porque dicen que la bandera no puede ondear si no hay aire, oxígeno en la atmósfera, ¿no? Otra teoría de conspiración, los Illuminati, ¿no? Y muchos aseguran que son un grupo de intelectuales, una élite social que gobierna el mundo a espaldas del resto de los humanos y que lo forman políticos, artistas, científicos, empresarios con mucha influencia que forman parte de este grupo y mueven los hilos, ¿no? De la sociedad. Incluso se dice que la vacuna y todo lo del COVID es parte de este plan, ¿no?
y que incluso dejan sus huellas o señales, y si tú ves el ojo que todo lo ve en el billete de dólar. Otra teoría de conspiración, el Área 51, ¿no? Donde dicen que aterrizaron extraterrestres, hay un video ahí de extraterrestres, de personas operando un extraterrestre. Teorías de conspiración, la muerte de Kennedy, que nunca lo mataron, bueno, que sí lo mataron, pero que fue el mismo gobierno. Las Torres Gemelas, has oído que las tumbaron, incluso el presidente las tumbó por un pretexto para entrar al tema de Irak. Y hablando de la Biblia, una teoría de conspiración muy famosa, que incluso se hizo una película, El Código Da Vinci, basada en el libro de Dan Brown, ¿no? Donde se dice que Leonardo da Vinci, en la última cena, él trata de dejar una pista, ¿no? Diciendo que María Magdalena era uno de los 12 apóstoles, y que incluso, se ve aquí, dicen que este personaje tiene muchas características femeninas y dicen que es María Magdalena, y que incluso pues Jesús realmente tuvo una relación marital con María Magdalena, y es lo del famoso Santo Grial, y la descendencia, los hijos de Jesús con María Magdalena es el Santo Grial, ¿no? Bueno, pues ante todas estas teorías de conspiración, hoy veremos una, ¿no? Y es el informe de los guardias respecto a la resurrección de Cristo. Y esta es una teoría de conspiración, por llamarlo así, que niega la resurrección de Cristo. El profeta Oseas en el Antiguo Testamento dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el Señor Jesús en Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella apareceréis que tenéis la vida eterna. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a escudriñar. Y no vamos a tomar estas teorías, y vamos a ver teorías en contra de la resurrección de Cristo, que a veces muchos cristianos, por ignorancia, pueden creer. Entonces te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Y dice así: mientras ellos iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Así, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Puedes tomar asiento? Gracias. Bueno, pues vamos a ver el contexto del pasaje, ¿no? Y recuerden que estamos en el hecho posterior a la resurrección de Cristo. La semana pasada el hermano Miguel nos predicó el inicio del capítulo 28, cuando habló incluso de una piedra que se dice que pesaba 2 toneladas, ¿no? La aparición del ángel, ¿no? Que se apareció a María Magdalena, etcétera. Todo eso lo vimos la semana pasada, no vamos a hablar más de ello. Sin embargo, es importante que entendamos que este pasaje o este relato en que los guardias dan un informe y los líderes religiosos acuerdan darles dinero, solamente aparece en Mateo. Y acuérdense que el escritor Mateo, su objetivo era llegar a los judíos, y por eso es importante este hecho narrado en el Evangelio. El relato sirve incluso para mostrar el límite al cual los líderes están dispuestos a llegar para desacreditar a Jesús. Incluso lo vimos, si se acuerdan, allá en el capítulo 26, versículo 4, por ejemplo, dice, capítulo 26, versículo 4 dice: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Vimos entonces que ellos prendieron a Jesús con engaño. El juicio de Jesús, incluso, que fue privado y de noche en la casa de Caifás, también de alguna manera fue ilegal, ¿no?
porque no podía hacerse un juicio durante las fiestas judías y tenía que ser de día y tenía que estar el Sanedrín todo completo, reunido. También utilizaban falsos testigos. Si tú vas a Mateo 26, 59, por ejemplo, nada más como contexto del pasaje, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. También vemos que ahora van a recurrir a sobornar a los guardias. Ellos estaban dispuestos a hacer todo lo que sea posible por desacreditar a Jesús. Y vamos a examinar versículo por versículo. Vamos entonces al versículo 11. Y el versículo 11 dice: mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las causas que habían acontecido. Y podemos ver entonces que tenemos el caso de dos grupos distintos de personas que reciben la misma noticia pero de diferente forma, ¿no? Vamos a ver que están las mujeres y están los guardias. Y vamos a ver entonces que en primer característica, las mujeres obedecían las palabras que el Señor les dijo. Ellas obedecían a la verdad, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ellas? Y estaban yendo por las calles. Mientras que los guardias estaban obedeciendo a un grupo de interés que eran los líderes religiosos para falsear la verdad. Otra característica que vemos en este pasaje es que fueron corriendo por las calles buscando a los discípulos para darles la buena noticia de la resurrección. Si tú vas al versículo, por ejemplo, 10 de la semana pasada, dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ellas iban corriendo por las calles, ¿no? Iban contando la buena noticia, ¿no? Seguramente iban tocando de casa en casa. Digo, no lo dice la Biblia, yo creo que a lo mejor algún conocido, ¿no? Es como aquí, si algo pasaba importante, pues empiezas a mandar un WhatsApp, empiezas a llamar por teléfono, etcétera, ¿no? Anunciaban los guardias las malas noticias al grupo que ellos servían, a los líderes religiosos. Te fijas, la misma noticia puede ser recibida de diferente forma, dependiendo tu corazón y tus intereses, ¿no? Ellas iban con alegría. Si vamos al versículo 9, por ejemplo, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, las mujeres eran discípulos que estaban gozosos por la noticia, por ver al Señor, ¿no? No estaban, me encanta porque de repente me ha tocado visitar algunas iglesias, ¿no? Y de índole bautista, ¿no? Yo soy de origen bautista, ¿no? Pero a veces rayamos en la seriedad, ¿no? Y una vez en una iglesia una hermana dice: bienvenidos hermanos a nuestra congregación, nos da mucho gozo verlos. Digo, bueno, pues sí se ve el gozo, ¿no? Tanta seriedad. Y aquí vemos que ellas corrían, ¿qué? Con alegría. Ellas abrazaron y adoraron al Señor. Y sin embargo, ¿qué pasa con los guardias? Los guardias anunciaron a los líderes las cosas que habían sucedido, pero con temor. Y vamos a ver más adelante por qué. Porque estaba peligrando su trabajo y su vida. Si vas tú ahí al versículo 11, dice: y he aquí unos de la guardia, ¿no? Perdón. La guardia se traduce para la palabra griego que dice custodia. Y de ahí viene nuestra palabra latina o en español, custodia. La guardia estaba formada generalmente por 60 soldados. ¿Se acuerdan que los líderes le piden a Pilato que mande una guardia de soldados para que vigile la tumba? Y estaba formada por 60 soldados. Y hacían cambio de turno cada 4 horas y ponían 4 soldados. Es decir, a las 9 de la mañana, por poner un ejemplo, y mandaban a los primeros 4, a la 1 se iban esos 4 y llegaban otros 4, a las 5 se iban esos 4 y llegaban otros 4, para que los soldados siempre estuvieran despiertos, atentos y frescos, ¿no? Dice ahí que ellos les contaron todas las cosas que habían acontecido y sucedido. ¿Y qué cosas contaron
los guardias? Pues simplemente contaron, por ejemplo, el relato del terremoto. Si tú vas ahí al versículo 2 del capítulo 28, dice: y hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ellos contaron el terremoto, la presencia del ángel posiblemente, la piedra removida y que la tumba estaba vacía. Vamos al versículo 12 entonces. ¿Qué dice el versículo 12? Dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Uno de los peores temores de los líderes religiosos se cumplió. Jesús había resucitado, ¿no? Y por lo tanto ahora tenían que ver cómo callaban esa verdad, ¿no? Y ¿saben qué es lo más triste de todo? Es que a pesar de que estaban las evidencias puestas en la mesa, ellos seguían empeñados en no creer. Cuando tú vas ahí al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 40, ¿qué les dice Jesús? Y no queréis venir a mí para que tengan vida en abundancia. Y dice que hicieron consejo con los guardias. Y se cumplía entonces lo que Jesús les demandó en los 7 ayes. ¿Se acuerdan cuando los vimos? O los 7 ayes, no sé cuál sea lo correcto, ¿no? Pero dice, capítulo 23 de Mateo, versículo 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están, ¿qué? Entrando. Si un guardia posiblemente iba a creer, con el soborno y el dinero que le dieron, su fajote de dólares, ¿no? Un terreno en las Islas Caimán, tal vez le habrán dado, ¿no? Le habrán dado muchas cosas, pues se dejó corromper. Incluso los fariseos muestran su límite de negación, por llamarlo así, porque ¿se acuerdan cuando en la cruz, en el capítulo 27, versículo 42, dice que descienda a él de la cruz y entonces creeremos? Sin embargo, la resurrección es un hecho mucho más impactante que el haber bajado de la cruz. Y aún así ellos decidían no creer. Cuando vamos ahí a la expresión tomaron mucho dinero, nos da a entender que esto era una práctica muy común de los fariseos. Todo lo querían resolver a billetazos, ¿no? Tal vez, aunque no lo dice la Escritura, como dice la expresión, tomaron mucho dinero, posiblemente a lo mejor incluso tomaron dinero del templo, de las arcas del templo, ¿no? Era tan común el que ellos utilizaban el dinero para comprar favores, que si vamos ahí, por ejemplo, a Mateo 26:15, ellos toman 30 monedas de plata para dárselas a Judas, para que Judas se entregue al Señor. Entonces para ellos era muy común, ¿no? Posiblemente había ahí un mexicano, ¿no? Que daba dinero, ¿no? ¿Ok? Como en México, ¿no? Que es conocido por su honestidad, ¿no? En todos los negocios, en el gobierno. Su conciencia estaba tan endurecida y cauterizada que crearon, ¿qué? Lo que hoy día está de moda en las noticias, ¿no? Con el caso de Ayotzinapa, crearon la verdad histórica. ¿Y cuál es la verdad histórica? Que los discípulos robaron el cuerpo, ¿no? Vemos aquí entonces la primera teoría de conspiración en contra de la resurrección de Cristo. Y saben que hay una verdad que duele, pero tengo que decirla. Muchas personas que niegan la resurrección de Cristo histórica, como los fariseos, por ejemplo, ofrecen gran cantidad de dinero para extender una mentira, porque vamos a ver más adelante que la mentira se extendió por más de 40 años, ¿no? Mientras que muchos creyentes que conocen la verdad dan poco dinero en sus diezmos y ofrendas para que el evangelio sea difundido por todo el mundo. Porque estos hombres no dudaron en dar todo el dinero que era necesario con tal de comprar el silencio de los
guardias, y lo vamos a ver incluso si era necesario de Poncio Pilato. Vamos al versículo 13, entonces, y dice así: diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, y estando nosotros dormidos, ¿no? Los líderes, a través del soborno, instan a los guardias a decir que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Y esta mentira es suicida por 3 razones, y las vamos a ver. Primera, crearon la verdad histórica, la que acabamos de decir, ¿no? Así como Ayotzinapa, ¿no? Que sabemos que los mataron y quién los mató, ¿no? Si ellos estaban dormidos, como dijeron que los discípulos robaron el cuerpo. Tú no puedes ser testigo de algo que no viste. Si estabas dormido, ¿cómo dices que los demás robaron el cuerpo? ¿No? O sea, suena ilógico. 2, un problema de contexto. O sea, esta mentira tiene un problema de contexto militar y social. Debido a que los guardias eran cambiados cada 4 horas y que los guardias pertenecían al ejército que dominaba el mundo y que eran guardias entrenados y que no dudarían en matar, es inverosímil creer que los discípulos que estaban escondidos, uno había traicionado a Jesús negándolo, otro lo entregó, y los otros estaban escondidos en el aposento alto, dice. ¿Cómo entonces ellos iban a armar de valor para irle a dar en la torre a 4 soldados, ¿no? Suena inverosímil esto, ¿no? Ante la experiencia y el entrenamiento militar de los soldados y de la guardia, pues hubiera acabado en una masacre, ¿no? Aparte que los discípulos no eran pescadores, la mayoría de ellos, no estaban entrenados en la guerra. 3, la disciplina romana. Un soldado romano que se quedaba dormido pagaría esa falla por su vida. Entonces ellos tenían que decidir si mentían y recibían el dinero, pero ¿qué pasaba si se iba a enterar Poncio Pilato? Poncio Pilato tenía que entrarle al negocio de la corrupción, ¿no? Para no matarlos y también para tener dinero, ¿no? Y vamos a ver que esto lo da la evidencia bíblica. Hechos 12, del 18 al 19, dice: luego que fue de día, y este versículo habla del contexto cuando Pedro es liberado de la cárcel por un ángel. Y dice: luego que se fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, que dice, ordenó llevarlos a muerte. Entonces vemos aquí que la evidencia histórica dice: si se te fuga un judeo, ¿no?, entonces vas a pagar con tu vida tu soldado. Otra evidencia, por ejemplo, ¿se acuerdan del carcelero de Filipos? ¿No? Ahí en el segundo viaje misionero de Pablo, capítulo 16, versículo 27, cuando están Pablo y Silas encarcelados y que estaban cantando himnos y que hay un terremoto, ¿no? Ellos son liberados. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos, ¿qué?, habían huido. Un soldado, al ver que los presos habían ido, prefería él quitarse la vida antes de que se la quitaran a él. Vamos al versículo 14 entonces. Versículo 14 dice: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. La pregunta es: ¿qué pasaría si esta mentira entonces llegaba a oídos de Poncio Pilato? ¿No? Pues igual tenía 3 problemas. La primera, ellos, los guardias, tenían que decidir si continuar con la mentira o decir la verdad. Porque si Poncio Pilato sabía que habían robado el cuerpo y compraba la verdad histórica, entonces ellos tenían que saber de qué les serviría el dinero si ellos iban a morir, ¿no? ¿O valdría la pena a ellos morir por una mentira? Tal vez tú
morirás por una verdad, pero morir por una mentira, tal vez solo en las novelas de Televisa, ¿no? ¿Ok? 2, los líderes religiosos, suponiendo que realmente los discípulos hubieran robado el cuerpo de Cristo, entonces, al revés, los guardias enfurecidos irían con Poncio Pilato para decirle: los guardias que pusiste no sirven, ¿no? Mátalos. Entonces los guardias, por donde quiera que fuera, prácticamente estaban condenados a muerte. Y 3, cuando dicen le persuadiremos, los líderes religiosos tenían en mente comprar el silencio a través de un soborno. Y el soborno era muy común y sigue siendo muy común, desgraciadamente. ¿Y de dónde lo digo? De la evidencia bíblica. Hechos capítulo 24, versículo 25 y 26, cuando Pablo está preso en Jerusalén y está con Félix, el gobernador, y el gobernador lo llamaba varias veces para que, a ver, platícame, ¿no? Y dice el versículo: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, ¿no? O sea, era como, lo paró, ¿no? A ver, mi jefe, ¿de a cuánto va a ser? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿No? Se pasó usted el alto, ¿no? ¿Quiere su coche en el corralón? No. Mire que no sé qué. Es lo mismo aquí, ¿no? Y versículo 15, ¿no? Parece que ya vamos a terminar la predicación, pero no, vamos a la mitad todavía. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Una vez que surge una mentira, nadie sabrá la extensión y el impacto que ésta tendrá ni cuánto va a durar. Sin embargo, ahí el evangelista Mateo dice: esta mentira se ha extendido hasta el día de hoy. En este hecho que estamos estudiando y escudriñando el día de hoy, hasta que se escribió el Evangelio de Mateo, aproximadamente pasaron 40 años, se dice. Entonces, durante esos años se fue extendiendo la mentira. Y los judíos que no creían en la resurrección de Cristo, cuando se les predicaba el Evangelio, ellos utilizaban ese argumento. Bueno, es que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo. Pero algo que me gusta es que el Zacarías 4:6 dice: no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque siempre la verdad saldrá a flote. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Y Dios abrió puertas, y vemos a lo largo del libro de Hechos todas las puertas que Dios abrió a Pablo, a Silas, a Timoteo, al médico Lucas, a Bernabé, ¿no? Y se predicó la palabra de Dios. Bueno, vamos entonces a las teorías de conspiración en contra de la resurrección de Cristo. Acabamos de ver la verdad histórica que crearon los fariseos. Pero sin embargo, hoy día hay muchas mentiras vestidas de verdad. Y veo, no lo tenía pensado, pero ahorita me vino a la mente y lo voy a buscar muy rápido. Tuve la oportunidad de publicarlo en mi Facebook. Dice así: la mentira y la verdad. La mentira le dijo a la verdad: vamos a darnos un baño juntos. El agua del pozo es muy agradable. La verdad, todavía sospechosa, probó el agua y descubrió que realmente era agradable. Pero de repente la mentira salió del agua y huyó vistiéndose de las ropas de la verdad. La verdad furiosa salió del pozo para recuperar su ropa, pero el mundo, al ver la verdad desnuda, miró hacia otro lado con ira y desprecio. La pobre verdad regresó al pozo y desapareció para siempre, ocultando su vergüenza. Desde entonces la mentira corre por el mundo vestida como la verdad, y la sociedad está muy feliz porque el mundo no desea conocer la verdad desnuda, ¿no?
Y hoy, en este momento aprovecharemos para ver algunas teorías o algunas verdades, algunas mentiras vestidas de verdad. A lo largo de estos 21 siglos han surgido otras hipótesis acerca de la resurrección de Cristo. Incluso las has oído en la escuela, las has oído con tus familiares, ¿no? O con tus amigos. Y vamos a ver la primera, el seminario de Jesús. Hoy día hay un grupo de expertos intelectuales, ¿no?, que aseguran que Jesús nunca dijo lo que la Biblia dice que dijo, y que nunca Jesús hizo muchos de los hechos que Jesús hizo. Sugieren que Jesús de Nazaret fue una persona muy distinta a la que está plasmada en los evangelios. Y uno de estos grupos es el Seminario de Jesús, el cual se creó en 1985 para examinar lo que según el Nuevo Testamento y otros documentos cristianos fueron las palabras y hechos de Jesús. Y el propósito académico de este grupo es ver el acuerdo que hay entre los expertos de la autenticidad histórica de cada uno de los dichos de Jesús. Incluso este seminario ha marcado en todos los evangelios, dice, miren, las palabras que están en verde, por poner un color, son las que dice la tradición que dijo Jesús, pero no dijo. Las que están tachadas en negro o en amarillo, como tú quieras, son las que nunca dijo. Las que están tachadas en roja son las que sí dijo, etcétera, ¿no? Y las que están tachadas de otro color son mentira, etcétera. Sin embargo, hay un objetivo oculto dentro de este grupo y es influir en los creyentes, liberarlos de la tiranía teológica y de la era oscura en la que hemos sido tú y yo obligados a vivir. Uno de los fundadores de este movimiento es John Dominic Grossman, ¿no?, ex sacerdote católico y profesor del Nuevo Testamento de la Universidad de DePaul en Estados Unidos, si mal no me equivoco. Y públicamente ha declarado que niega la deidad de Cristo, que todo el perfil milagroso que la Biblia le atribuye como el nacimiento virginal son invenciones de los escritores de los evangelios y que por lo tanto los relatos de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús fueron inventados por la iglesia primitiva. Él, en el Times, en 1994, dice esto: después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue enterrado en una tumba poco profunda, cubierto de desperdicios y luego devorado por perros salvajes. La historia sobre el entierro y la resurrección de Jesús no es más que el resultado de la ilusión de sus seguidores. Vemos gente influyente con peso académico diciendo estas declaraciones en una revista de publicación mundial, ¿no? Y el peligro es que este tipo de artículos, este tipo de dichos y de personalidades tienen una influencia en el mundo, en los jóvenes, en las universidades y en los cristianos que no escudriñan la palabra de Dios. Y no nada más él, ¿no? J.J. Benítez, un autor español, no sé si has tenido la oportunidad de leerlos. Yo leí El primer caballo de Troya, ¿no? Creo que ya van en el 9 o 10, ¿no? Y habla de este libro, dice que él tiene la verdad, ¿no? A través de unos documentos que no vienen en los evangelios, ¿no?, de qué es algunos hechos de Jesús, ¿no? Otro ejemplo muy famoso, ¿no?, hasta hay película, El Código Da Vinci, de Dan Brown, ¿no?, donde la imagen que yo puse al principio, ¿no?, donde da peso a que María Magdalena era uno de los 12 apóstoles y que a través de una unión que tuvo con Jesucristo hay una descendencia que es perseguida hasta el día de hoy, ¿no? Es llamada el Santo Grial. O por ejemplo películas como La Última Tentación de Cristo, ¿no?, donde Jesucristo en la cruz tiene una tentación, se baja de la cruz y tiene una vida normal y se casa con María Magdalena.
Pero la Biblia es muy clara cuando dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartando de la verdad el oído, y se volverán, ¿qué? A las fábulas. Lo que suena bonito, lo que suena interesante, ¿no? El ser humano, ¿qué le encantan? Le encantan las ideas simples y de explicación sencilla. Y por naturaleza nuestra mente siempre hará el menor o la ley del mínimo esfuerzo. Y creeremos teorías, libros, películas, ¿no? Pero no vamos y escudriñamos la verdad. Y este tipo de grupos y personas aprovechan la ignorancia de la gente y crean ideologías para influir en el pensamiento de las universidades y de los creyentes débiles que no escudriñan la palabra de Dios. Otro argumento en contra de la resurrección de Cristo es el naturalismo. ¿Y qué es el naturalismo? El naturalismo es, a diferencia del sobrenaturalismo, defiende que todo efecto sobre el mundo es causado por elementos que son parte, ¿qué? Del orden natural. Por lo tanto, por ejemplo, todo lo que no forma parte de este mundo a través de la energía y el tiempo y la materia no puede ser creíble. Por lo tanto, para un naturalista, el Jesús sobrenatural y sus milagros y su resurrección simplemente no es creíble, ¿no? Un crítico naturalista, cuando se enfrenta a la tumba vacía, ni siquiera consideraría la resurrección de Cristo, sino compraría una verdad histórica como la que se robaron el cuerpo los discípulos, ¿no? La pregunta entonces que yo me hago, o que le haría a algunos, no todos, los naturalistas es, ¿por qué creen en la teoría del Big Bang? ¿No? Si la teoría del Big Bang dice que todo a través de una explosión y la molécula, etcétera, y que se dio orden, es un hecho que no puedes repetir por el método científico, ¿no? Y el método científico debe ser observable, debe ser repetible y debe ser medible, y el Big Bang no lo puedes hacer, ¿no? Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente que reprobada para creer o hacer cosas que no convienen. Por lo tanto, los naturalistas no pueden aceptar la historicidad de los milagros de Jesús y entre ellos la resurrección. Otra teoría, la teoría de la traslación, ¿no? Y la teoría de la traslación, para explicarla, tenemos que ir al contexto judío. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver 3 pasajes donde el judío o la historia judía, los escritores judíos enseñan la resurrección. No los vamos a leer, es Isaías 26:19, Ezequiel 37 y Daniel 12:2. Por ejemplo, rápido, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que enseñan que hay una resurrección. Y hay 2 conceptos importantes dentro del judaísmo de aquella época de la resurrección. La primera es que la resurrección judía concebía, era que la resurrección se iba a dar en el día postrero y no a mitad de la historia, como sucedió con la resurrección de Cristo. Cuando tú vas a Juan 11:24, ¿se acuerdan cuando Jesús va a resucitar a Lázaro? ¿Qué le dice Marta? Yo sé que resucitará en el día postrero. Para Marta, su concepción judía era imposible que Jesús pudiera resucitar a Lázaro. ¿Creía en la resurrección? Sí, pero creía en una resurrección al final de los tiempos, ¿no? La creencia judía concebía la resurrección general de todo el pueblo judío, pero no de un solo individuo. Si tú vas a Ezequiel 37, habla del valle de los huesos secos y habla cómo los huesos empiezan a través del poder de Dios a unirse, ¿no? y vuelven a tener tejido, y eso es un hecho de doble cumplimiento que dice, ¿no? Que es muchos interpretan que es la restauración del pueblo de Israel en el futuro, ¿no? Por lo tanto, un judío que creía una resurrección, sí, pero al final de los tiempos y para todo el pueblo.
Los críticos del seminario de Jesús creen que las apariciones de Cristo a los discípulos son visiones de un Cristo glorificado. Es decir, que Cristo no resucitó, ¿no? Sino que Cristo fue trasladado al cielo directamente. Y por lo tanto las visiones que se vieron, si es que se vieron, no eran de un Cristo resucitado con un nuevo cuerpo. Muchos judíos incluso pensaban, ¿no?, que era como Enoc y Elías. ¿Se acuerdan cuando fueron arrebatados? Es lo mismo aquí. Continuando con las dos creencias judías expuestas por estos expertos, han sugerido que los discípulos vieron visiones de un Cristo escatológico, resucitado, y que no era un Cristo resucitado de carne y hueso. Estoy hablando de la alucinación masiva, disculpen. Es decir, ellos dicen que todo lo que vieron los judíos, vieron a Cristo glorificado, pero no resucitado. Y esto tiene dos problemas también. Primero, ¿podrían todos los discípulos tener la misma visión cuando Jesucristo incluso se apareció en diferentes tiempos a diferentes personas y en diferentes lugares? ¿No? Si vemos los evangelios, apareció primero a las mujeres, luego se apareció también a Pedro, ¿no? Se apareció a los discípulos, a Tomás, y la Escritura dice que se apareció a más de 500 personas. Si estas personas alucinaron y vieron al Cristo glorificado, entonces, ¿lo vieron todos al mismo tiempo? Si los discípulos hubieran visto al Cristo glorificado y no resucitado, entonces, teniendo ellos el concepto judío que acabamos de repasar, ellos habían visto a Jesús en el seno de Abraham. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento la creencia judía es que un judío cuando moría se iba al Seol? Y el Seol tenía dos partes, la parte de los injustos y la parte del seno de Abraham. Y en el seno de Abraham estaban los justos esperando la resurrección del último día. Entonces ellos hubieran visto a un Jesús en el seno de Abraham si hubiera sido un Cristo glorificado. Entonces esta enseña de la muerte, exaltación, no muerte, resurrección. Luego la teoría del desmayo. No sé si también la has oído, la teoría del desmayo. Pero la teoría del desmayo dice y propone que Jesús no murió en la cruz, sino que simplemente cayó en un estado de inconsciencia, ¿no? Que confabuló con el médico Lucas, ¿no? Y que tomó unos fármacos muy fuertes para caer en un estado de inconsciencia, y que después José de Arimatea, que pertenecía a una secta de los esenios, lo reanimó con el mismo cuerpo. Empezamos a caer en teorías de caricatura, ¿no? Esta teoría surgió en los siglos XVIII y XIX por un alemán. Ahora, lo que me gustaría es dar las líneas de evidencia a favor de la resurrección de Cristo. Y por lo menos hay 9. Hay muchas, pero quise resumirlas en 9, porque es importante que tú y yo entendamos que la resurrección fue real, porque la resurrección es la base de la fe cristiana. La primera, el principio de desemejanza. ¿Qué es el principio de desemejanza? Este criterio considera que los dichos y hechos de Jesús tienen más probabilidades de ser auténticos si estos no pueden derivarse de las tradiciones judías de la época, ¿no? Como ya lo explicamos anteriormente, el judaísmo entendía el concepto de la resurrección al final de los tiempos y para todo el pueblo de Israel. A menos que los discípulos no hubieran visto a un Cristo resucitado, entonces ellos seguirían creyendo en las dos posiciones que les acabo de explicar. Es un criterio de desemejanza. 2, el principio de adorno, ¿no? Las leyendas. ¿Han oído la leyenda de la Llorona, ¿no? La del chupacabras, ¿no? Okay. Y las leyendas generalmente se adornan, ¿no? Y lloraba por sus hijos por toda la noche. ¡Ay, mis hijos! ¿No? Y la leyenda dice, y le dolía, y lloraba diario y salía, ¿no? Que la adornan para que sea creíble. Sin embargo,
La narración del descubrimiento de la tumba vacía por parte de los soldados y lo que muestra el Evangelio de Marcos, capítulo 16, son narraciones simples, que no pretenden hacer una apología, porque simplemente el hecho existió y se dio. Por lo tanto, cuando algo es verdad, no necesita ser adornado para que sea creíble. ¿Okay? ¿Vale? El principio de efecto, ¿no? El principio de efecto es, lo voy a poner en un caso, cuando algo es real, siempre afecta a intereses creados. Por ejemplo, no podemos dudar que la forma de gobernar de nuestro presidente actual está tocando para bien o para mal, y no me voy a meter en esos temas, simplemente lo pongo por ejemplo, intereses creados. Y hay quien puede estar a favor y hay quien puede estar en contra de la forma de gobernar del presidente. Pero se está tocando intereses creados, es un hecho. Y hay un efecto, un principio de efecto, ¿no? Los capitales se van del país porque estén o no de acuerdo, ¿me explico? Puede ser que la gente empiece a votar más en los días de la elección, porque hay un efecto que se está dando, un efecto dominó. La resurrección de Cristo tiene dos efectos directos. El primero, el soborno de los guardias, que ya vimos, ¿no? Y el testimonio enemigo, el testimonio enemigo de la tumba vacía. Todo el teatro hecho por los líderes es un intento por encontrar una explicación diferente a la tumba vacía, lo que prueba que la tumba realmente estaba vacía, ¿no? ¿Vale? Otro, la historicidad de José de Arimatea, ¿no? ¿Acaso los discípulos utilizarían y dejarían registrados en los evangelios que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para que fuera enterrado en una tumba, si José de Arimatea pertenecía al grupo religioso que perseguía a Cristo y a los discípulos? Si tú quieres crear una leyenda de la resurrección, pues utilizas personas ad hoc a tu pensamiento, no contrarias a tu pensamiento, ¿no? Otro, la tumba no fue venerada como lugar sagrado. Para el contexto judío, ¿no?, ellos veneraban las tumbas de los profetas y hombres piadosos como lugares sagrados. Se creía que los huesos del profeta enterrado en la tumba le conferían un lugar especial a la tumba, ¿no? Si los restos del profeta no se encontraban ahí, pues la tumba no carecía de valor. Y el hecho que la tumba en un futuro que no se registra, no haya sido adorada, significa que estaba vacía. Las apariciones post-mortem o de testimonio múltiple, ¿no? Mientras más testigos tenga una evidencia, es más creíble, ¿no? Incluso la Biblia dice en prueba de dos o más testigos, ¿no? 1 Corintios 15, 3, 8 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, ¿quién? A Cefas o Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, medio hermano de Jesús, y a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Y aquí falta que apareció a las mujeres el día de la resurrección. Penúltimo, conversión de escépticos y antagonistas claves. Y tenemos dos. La conversión de Jacobo, medio hermano de Jesús, ¿no? Cuando tú vas ahí al Evangelio de Mateo, dice que sus hermanos no creían en él, ¿no? Y sin embargo Jacob se convirtió, y dice ahí, lo acabamos de leer, que se le apareció Jesús, y esa aparición seguramente hizo un cambio en la vida de Jacobo y se convirtió en un líder de la iglesia primitiva. Y la conversión del apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, ¿no? Y quien más tarde acabaría siendo quien escribiría las 3/4 partes del Nuevo Testamento. Otra evidencia de la resurrección de Cristo, sus raíces en Jerusalén. El movimiento cristiano nació en Jerusalén.
empezó a crecer en Jerusalén. De ahí salieron los primeros evangelistas. ¿Se acuerdan de Felipe, por ejemplo? Que de Jerusalén viajó a Samaria, ¿no? Después vemos a Pablo, vemos a Bernabé. El simple hecho de que el cristianismo naciera y floreciera en la misma ciudad donde Cristo fue ejecutado y enterrado es una prueba tajante de la historicidad de la tumba vacía, ¿no? Porque si el cuerpo estuviera todavía en la tumba, los judíos fácilmente podían ir a la tumba y mostrar el cuerpo, ¿no? Si tú quieres crear una filosofía, una leyenda, créala en una ciudad muy lejos de donde están tus enemigos, ¿no? Y por último, el testimonio de las mujeres, ¿no? El estatus social bajo de una mujer se dice que incluso en la cultura judía, ¿no?, que la palabra de una mujer no tenía validez, ¿no? Y para un proceso jurídico, menos. ¿Cómo entonces Jesús escoge a las mujeres para que sean las primeras personas que lo vean? Sería entonces inverosímil que los líderes cristianos de la iglesia primitiva tomaran el testimonio de mujeres para crear una leyenda. Lo mejor hubiera sido o decir que Jesús se le había aparecido a Pedro en la tumba, pues él era el líder de los apóstoles, ¿no? Pues hay muchas cosas que por sentido común tumban las teorías de conspiración. Y la última parte del sermón, para terminar: ¿por qué es importante creer en la resurrección de Cristo? Y vamos a ver 7 puntos y que quiero que entiendas. 1 Corintios 15:12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco ¿qué? Cristo no resucitó. Pablo tuvo que escribir esto a los Corintios en su primera carta porque estaba esa duda. Y era una duda también acerca de cómo iban a resucitar los muertos. Y seguramente todavía estaban ahí las dudas de esa conspiración y de esa verdad histórica creada por los líderes religiosos. ¿Por qué es importante entonces la resurrección de Cristo? Punto número 1, porque testifica el poder de Dios. Si Dios resucitó a Cristo es porque Dios existe. Y si Dios existe, merece ser adorado y glorificado. Y es digno de nuestra fe. 2, valida quien Jesús dijo ser. Los líderes le pidieron una prueba a Jesús de quién era Él, y Él les dijo: la prueba de Jonás se les dará, ahí en Mateo 16:4. ¿Se acuerdan de Jonás? Que está ahogado por el pez, y Él les dijo: después de 3 días el Hijo del Hombre resucitará. Y Él resucitó. Prueba que su carácter era sin pecado. Si Él hubiera pecado, entonces no era un cordero perfecto, y si no hubiera sido el cordero perfecto, no hubiera sido un sacrificio agradable a Dios. Y si no es un sacrificio agradable a Dios, no hubiera sido resucitado por Dios. 4, valida las profecías del Antiguo Testamento. 700 años antes, el profeta Isaías habló del siervo sufriente, ¿no? Y él probó, Jesucristo, esas profecías, las cumplió. 5, es una victoria sobre la muerte. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Sin resurrección, Cristo sería un profeta más, como Mahoma, como Buda, como José Smith, ¿no? Que ellos murieron y no resucitaron, ¿no? Sería una estupidez incluso creer en la resurrección si Él realmente no hubiera resucitado. 6, abre el camino a la vida después de la muerte y es una realidad, ¿no? Lo quieras creer o no, todos los seres humanos resucitaremos. Apocalipsis
20, no lo voy a leer por temas de tiempo. Pero ahí dice, los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al fuego eterno, donde estaban el Hades, ¿no? Y el falso profeta. Y 7, da esperanza al creyente, ¿no? Creer en Cristo y en su resurrección da esperanza para vivir una vida con propósito. Una cosa es vivir y existir, y otra es vivir con propósito, ¿no? Aquellos que han decidido no creer en Cristo, ni en su obra, ni en su resurrección, la muerte significa el fin de esta vida, no hay esperanza. ¿Para qué vivir con valores si al final los buenos y los malos irían al mismo destino? La vida en esta tierra carecería de propósito y esperanza. Y como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y tú y yo tenemos esperanza. Y yo espero, si hay alguien que nos está escuchando en la transmisión de Facebook y no conoce a Cristo y no cree en la resurrección y está viviendo sin esperanza, estas evidencias te muestren que vale la pena creer en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, concluiremos entonces a veces es más difícil para una persona creer la verdad que creer la mentira. El ser humano ha tenido 20 siglos para examinar detenidamente el hecho de la resurrección, ¿no? Pero han dado lugar a todo tipo de argumentos lógicos, fantasiosos e inverosímiles, ¿no? Sin embargo, ninguna de ellas ha podido descartar ni hacer frente a la evidencia de los documentos bíblicos. Ahí en 2 Tesalonicenses dice, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, ¿qué dice? Se deleitaron en la injusticia. Y vemos el caso de John Dominic Grossman, sacerdote católico, profesor del Nuevo Testamento, ¿no? Y duda de la resurrección de Cristo. 2, la resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. Cristo resucitó, Él es Dios, y al resucitar su muerte sacrificial por nuestros pecados es válida, y tú y yo hemos sido perdonados. Porque Él resucitó, ¿qué dice un himno? Puedo vivir, ¿qué? El mañana, ¿no? Porque resucitó, Él intercede por nosotros. Porque venció a la muerte, sabemos que nosotros, ¿qué? Resucitaremos en el día postrero. La verdad distorsionada es a veces más difícil de percibir que la mentira abierta. Y lo decía el pastor ahorita, ¿no? En los anuncios. Ya no es una mentira disfrazada, ya es expuesta, ¿no? Y ya se vende como verdad, ¿no? Y tenemos que en estas alturas, tenemos que ir a las bases bíblicas. ¿Qué hacían los cristianos de Berea, ¿no? Cuando Pablo llegó y les predicó, ellos dicen que ellos, ¿qué? Escudriñaban las escrituras para ver que lo que Pablo les decía es cierto. Y todo este mensaje escudriñan a la luz de la palabra de Dios. El siguiente mensaje, una predicación, todo lo que escuches, ¿no? Toda película que veas, todo libro que leas. No se trata de falta de evidencias para creer en la resurrección de Cristo. Se trata de humildad y de fe. Por eso debemos estar preparados siempre para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y regreso a lo que decía el pastor, ¿no? Tenemos instituto bíblico, clases de discipulados, hermanos, los domingos a las 9:30 es para toda la iglesia. Quieres inscribirte, no tiene costo, y ve con el hermano Jorge Flores, ¿no? Varones, miércoles, o sea, hay para dar y repartir, ¿no? Para que no creamos lo del seminario de Jesús, el código da Vinci, el caballo de Troya, etcétera. Y una recomendación final: escudriñar las escrituras, porque parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Y hay un libro que yo me gustaría recomendar, Jesús bajo sospecha, de la colección teológica contemporánea de Editorial CLIE. Hagan, creo ya ni se ven, no sé, en Amazon lo encuentras.
en versión digital, y es una apología a todos los argumentos del Seminario de Jesús. Hablan acerca de la resurrección, parte de este sermón fue tomado de ese libro y de esos pasajes, ¿no? Es importante, si quieres, lo traigo en el coche, nada más te lo enseño, no te lo presto, ¿no? Pero para que lo veas, está en Amazon, tampoco me pagan, pero tenemos que leer, hermanos, estudiar el instituto, ¿sale? Para no andar creyendo las películas de Disney. Una persona honesta consigo mismo y racional examina las pruebas y evidencias que muestra la Biblia, la historia y el testimonio de millones de personas transformadas a lo largo de la historia por aquel que se levantó de los muertos y cree en aquel que venció a la muerte para entregarle su vida y vivir para él. Tal vez tú me dirás, yo sí creo en la resurrección. La pregunta entonces del sermón sería, ¿y vives para él? Ante las evidencias, ¿cuál será tu decisión?